hablemos de algo del que ninguno estamos exentos. Porque hoy, además, tanta locura que nos pasa por encima, tanto estrés, llámele como quiera, nos pasa factura. La vida sedentaria, por ejemplo. Entre tantas otras. Entre tantas otras cuestiones. Nervios y todo. Se está conociendo la primera parte de un estudio que tendrá su fin dentro de 6 años. Imagínense lo complejo que es. Pero que ya arroja un número que asusta. Arroja números que asusta, y este estudio, Edu, que va a finalizar en el 2022, se da porque hasta ahora todo se había, las políticas que se habían generado de salud eran en función de estudios de otros países, no del nuestro. Y por eso comenzaron a realizarlo. Estamos hablando del ACV, del accidente cerebrovascular, que afecta, por ejemplo, al 2% de las personas mayores de 40 años llega a tener secuelas. Son 340.000 personas que hoy conviven con secuelas de un ACV en Argentina. O sea, aquellas que han sobrevivido claro, a un accidente cerebrovascular. Porque una vez que uno tiene el accidente cerebrovascular, también en las primeras horas existe el alto riesgo de volver a tener otro accidente cerebrovascular. Y con lo que representa además, entendiendo estos números, la importancia de conocer las edades, habla de una franja mayor de 40 años, las que hoy viven con las secuelas, y van conociéndose y cifras que de algún modo hay que mejorar. Porque aquí lo que más llama la atención, y nos debe pasar a todos, es que no sabemos qué podemos llegar a tener y cómo reaccionamos ante un accidente. Y no sabemos cuáles son las causas. A veces hay enfermedades que son muy silenciosas, como la hipertensión, a la que no les prestamos justamente atención y muchos no toman la medicación que tienen que tomar, ni siquiera saben que la tienen. Ni siquiera van al médico. Ni siquiera van al médico. Y es el mayor riesgo, entre tantos otros, por ejemplo, es el de la hipertensión, algo que es muy común después de los 40 y pico de años. Por eso escuchemos a los que saben, hablamos con el doctor Piacenza, que de algún modo nos actualiza toda esta información, porque el estudio está actualizándonos datos en los cuales debemos entender y apoyarnos para poder prevenirlos, ¿no? Sí, esto es lo que nos dice el doctor. Prestemos atención, porque podemos llegar a salvarnos y salvarle la vida a alguien más. Es una de las principales causas de muerte en el mundo y es la primera causa de discapacidad, justamente tiene que ver con este tema de las secuelas. Que el ACV puede ser isquémico, puede ser hemorrágico, o sea, puede ser por falta de irrigación o por sangrado dentro de la cabeza. Este es más grave, afortunadamente es menos frecuente, pero básicamente una persona que sobrevive a un ACV puede quedar con diferente nivel de secuelas. Desde secuelas mínimas, que prácticamente no interfieren con la vida diaria de la persona, hasta secuelas severamente incapacitantes, que a veces esas secuelas terminan complicando al paciente con complicaciones cutáneas, escaras, infecciones, y finalmente esa complicación, esa secuela termina con la vida del paciente. Pero hay otro nivel de secuelas, digamos, que obviamente permiten la sobrevida de la gente, aunque con una menor calidad de vida. La calidad de vida de las personas va a mejorar en la medida que accedan a programas de rehabilitación, de educación y fundamentalmente lo que conocemos como prevención secundaria, que es, una vez ocurrido el evento, en este caso el ACV, prevenir todos los factores para evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, todos los factores que tienen que ver con la prevención del ACV tienen que ver con los mismos factores de riesgo cardiovascular prácticamente. Es decir, el control de la presión arterial, fundamentalmente, las cardiopatías, la anticoagulación, la antiagregación con aspirina o con alguna otra medicación antiagregante plaquetaria, la dieta, el control de la sal, ¿sí? Y sumado a todos estos factores, el colesterol, la dislipidemia, sumado a todos estos factores que se pueden, digamos, corregir o prevenir de manera secundaria mediante todas estas cuestiones que hablábamos recién, la dieta, el control médico, la actividad física, la medicación, está sumado a la rehabilitación. La rehabilitación es un proceso crónico, es un proceso progresivo que hace que el paciente vaya ganando día a día posibilidades de ir superando estas dificultades. Y esa superación, bueno, en general se hace en programas de rehabilitación que los que más saben de este tema son los kinesiólogos,
que se quedan finalmente cuando todos nos vamos del paciente con ACV, pasó a la etapa aguda, el kinesiólogo se queda con el paciente y va haciendo que este paciente logre tener cada vez más calidad de vida. ¿Dentro de qué edad, de qué rango etario, digamos, es muy común esto de los ACV? El ACV es más frecuente cuanto más años tiene la persona, o sea, uno de los factores de riesgo, tanto para el ACV como para la enfermedad cardiovascular, es la edad, ¿sí? El sexo masculino, la hipertensión arterial, la dislipidemia, pero a mayor edad avanzada, más riesgo de ACV. También entonces, bueno, es el tema del compromiso para poder realizar una rehabilitación adecuada, ¿no? O sea, bueno, una vez que pasa, como usted dijo, el evento, hay que seguir con un compromiso, hay que seguir comprometiéndose con la salud. Exactamente, lo que cuando hablamos de rehabilitación hablamos de programas de rehabilitación, que son integrales, que no es solamente la actividad física, es educacional, tiene que ver con la alimentación, con todo lo que hace a la calidad de vida del paciente. Por eso que el paciente ingrese en un programa de rehabilitación neurológica es muy importante y eso hay que desarrollarlo, porque si no el paciente se va a su casa con la secuela y esa secuela lo incapacita y nunca puede ganarle a la secuela.